la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing.
Oye nena que soy como vos y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. Subió la marea, como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 más. Good. Hola. Hola. ¿Cómo va, Pepes? Comenzando, qué día hermoso hoy, ¿no? En mi ciudad, por lo menos, solcito hay. Son, exactamente las 9:46, gente. GMT-3 de mi país. Ustedes configuren el suyo, obviamente, para saber, obviamente, no errar en los horarios de los mercados, que muchas veces, ¿no? Obviamente, tenés que prestar atención en qué horario estás para ver en qué sesión. En este momento estamos en sesión de Londres, a pasitos de que comience la sesión de Nueva York, para continuar con la de Londres y, obviamente, con la apertura de Nueva York. Vamos a comenzar un poquito a ver lo que es Bitcoin primero, las cripto en general, muy rapidito, para después ir a lo que hacemos siempre, que es nuestro mercado Forex, ¿no? A ver qué hacemos hoy. Hay noticias fundamentales de alto impacto, así que vamos a estar chequeando mientras tomamos mate, bailamos, escuchamos música, muy buena música. Ustedes vayan eligiendo, yo les voy compartiendo, ¿sí? Así, bueno, espero que les gusten los tips, los consejos y bueno, las ideas que entre todos compartimos acá en un planeta Pepe, donde nos ayudamos, algo gratuito, de buena onda, para pasar un buen rato, para que aprendan, para que vean que lo que es gratis no es malo. Hay cosas sí, obviamente, pero hay cosas que son muy buenas que la gente no conoce, ¿sí? Y bueno, es lo mismo, pero gratis, ¿sí? Así que disfruten, muchachos, espero que les guste. 43.970, arrancamos con Bitcoin, ¿sí? Vamos a ver si hacemos hoy, hay fundamentales a las 10:30 en mi país, ahora un ratito, así que vamos a ver si hacemos algún pequeño backtesting mientras probamos el bot que estuve compartiendo la semana pasada, pero con una gestión de riesgo nueva, interesante, para agregarle en un próximo video que va a ser este fin de semana seguramente, donde el riesgo-beneficio es interesante y sobre todo los resultados finales. Obviamente hay que ver también si vos te bancás un drawdown de un
un 20, de un 10, para tener un beneficio obviamente superior a lo tradicional del video anterior, ¿no? Por eso me refiero a tradicional, al anterior, donde un riesgo-beneficio de un 5, un 6 está bárbaro, pero quizás la ganancia, si querés un poquito más, tenés que ajustarte un poquito. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Buscar gestiones, hay cientos de miles de gestiones, te tenés que amoldar alguna y no casarte con esa, ¿no? Tenés que ir actualizando siempre. Bien, bueno, vamos en este momento a comenzar un poquito lo que es las cripto. Está tocando los 44, 43, 968, 1.30 el porcentaje de actualización de Bitcoin en este momento. Fíjense cómo van los pepes y no tan pepes, ¿no? Los pepes somos nosotros, los retails, los comerciantes comunes, y las ballenas, ¿no? Que son los pepones, las peponas grandes, las pepes ballenas, ¿eh? Así que bueno, ahí van comprando, y obviamente que los países que más se destacan son los del primer mundo, sobre todo Estados Unidos. Los países que más prohíben, los que más regulan, ahí están, ¿sí? Comprando. No hagas lo que yo hago, dicen los muchachos, pero ellos acá los delatan los muchachos, ¿sí? El fondo lo va delatando. Ahí van comprando, obviamente el poder adquisitivo per cápita es superior a Latinoamérica, ¿no? Así que bueno, 43, 968, 1.30 la actualización en este momento. Vamos a ver si pasamos un poquito a lo que son las top 100 en este momento. Vamos a ver si acompaña ese 1.30 de Bitcoin para llevar de la mano a la mayoría de las top 100 de las hijitas, ¿sí? Así que vamos a pasar un poquito ahí a ver qué encontramos. Bueno, ahí tenemos algunas que ya empiezan a ponerse, estaban en rojito hace un rato, empiezan a cambiar de color en este horario, así que empiezan a pasar en positivo, ¿sí? Buena idea, obviamente, hacer órdenes pendientes para el que, ¿no? El que está holdeando o el que quiere hacer no sé, algún pequeño scalping en las cripto. Es interesante estos horarios, ¿eh? Sobre todo cuando está por comenzar la sesión de Nueva York, suele pasar a verde. Quiere decir que en el transcurso de la mañana, al principio, sesión de Londres, suelen estar en rojo, ¿no? Entonces, interesante para empezar a comprar ahora y ir cerrando las operaciones a medida que pasa la sesión de Nueva York, ¿no? Para ir haciendo ganancias siempre en alguna moneda estable, ¿bien? Una idea que les doy, interesante. Hay cientos de ideas, las podés combinar, igual que la gestión, ¿no? Lo importante, gente, es mantenerte en el tiempo rentable, que eso es lo difícil, y no casarte con una sola idea, porque esa idea muchas veces tiene que acompañar el movimiento del mercado, que sabemos que el mercado no siempre va a ser los mismos movimientos, hay que actualizarse. Sabemos que está un 75% en rango y el resto, te diría un poquito menos en tendencias, un 20 en tendencias, un 80 en rango. Obviamente que llega a sus objetivos, se devuelve y así está zigzagueando, ¿no? Así que bueno, criptomonedas tenemos. Esperen que me falta música acá, ¿no? Un poquito de música. A ver, vamos a tirar este temita y vamos con este, a ver. Bien, esta me gusta, me agrada, esta música bonita. Después vamos a ver si ponemos un poquito más de rock and roll, un poquito más movido. Por ahora, tranqui, nacional de mi país, interesante, un pibe interesante que quizás no es muy conocido, pero tiene en la sangre la música de los 80, de los 90 de mi país, donde se le sale un poquito lo que es, obviamente, ¿no? Un poco de Cerati, un poco de... ¿Se acuerdan lo que era Virus? El grupo, bueno, tradicional acá de mi país, con Federico Mouras, el cantante. Bueno, muy parecido todo, una mezcla de todo, también un poco internacional tiene el muchacho. Se ve que ha escuchado cuando era pibe, igualmente sigue siendo un pibe y me gusta eso, ¿no? Porque con tanta diversificación de música, que sigan manteniendo esta música que para mí fue la mejor, el rock de los 80, 70, 90, tremendo, ¿no? Pero bueno, no me gusta el reggaetón, decía. Bien, vamos a seguir, gente. No está mal igual, al que le guste, cada cual con lo suyo, ¿bien? A respetar las ideas. Gente, vamos a ver un poquito de fondo. Tenemos un promedio general de entre un 1 y un 2% en positivo. Miren, Solana con un 1%. Hace un ratito estaba por debajo. Si vamos a velas diarias, sí, obviamente. En el diario, fíjense que tenemos 7 de mina. Tremendo proyectazo en negativo. Quiere decir que era lo que le decía anteriormente, ¿no? Sobre la sesión de Londres, parte de lo de Tokio, empiezan a caer un poquito para levantar ahora. Por eso cuando vas a la vela horaria, ven que están en verde porque empiezan a levantar ese retroceso que viene de horas anteriores, ¿me entienden? Esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, por ahora, obviamente falta algunas, miren, TIA un menos 2%, FTT menos 0.9%, hay un promedio positivo más que negativo, pero todavía falta que se den vuelta algunas. Ojo, no quiere decir que se pongan en verde
suerte, ¿no? Eso depende obviamente de la mano de Bitcoin, y obviamente ahora en un ratito venimos con fundamentales que si le va mal al índice, al dólar en sí, seguramente puede ser alguna pequeña sensación positiva para Bitcoin y obviamente acompañar de la mano a las moneditas, ¿sí? A ver, vamos a chequear de vuelta, como hacemos todos los días, un poquito rápido, lo que es Binance. ¿Y esta cuál es? Ripple. Besos queman más. DAO. Bien, a ver, mira vos, estabas que estoy viendo acá. Bueno, interesante. Año, mes, semana, día y hora positivo. Tienen que pegar en retrocesos. Ha pegado, pero se ve que los retrocesos obviamente son muy pequeños comparado con cómo viene la tendencia semanal, mensual. Fíjense ahí qué lindo, ¿no? 138, 150 en el mes, ¿sí? En el día lleva un 47, un 48, ya pasó a 48 y en la hora un 9%, ¿sí? Obviamente que está en una zona, ¿no? Que tendrían que ver si hay algún pequeño retroceso como para hacer un promedio, alguna comprita, se puede, si está en Binance, está en la mayoría de los exchanges, ¿sí? Así que de las plataformas, bien. Bueno, también promedios muy parecidos, algunas sobresalen en positivo y alguna que otra en negativo, como CIS acá con un 4% prácticamente, ¿sí? Obviamente esto va variando porque estamos en horarias, ¿sí? En temporalidad, actualizaciones horarias, así que esto puede ir modificándose. Bien. Nos vamos a TradingView a ver un poquito las diarias de Bitcoin y nos vamos con lo nuestro, ¿eh? Lenguaje para amar. Nena, vos me vas a lastimar. Bien, vamos a meternos dentro de Bitcoin. Fíjense en este canal que se está manteniendo. Es un canal donde vamos a esperar si después de esa caída, ¿se acuerdan? La caída de hace unos días atrás profunda de un 10% y ahí anduvo, ¿no? Donde llevó de la mano a que caigan todas las hijitas de Bitcoin. Vamos a meternos dentro de la velita de hoy y la de ayer, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito con la lupita acá. Ahí un poquito. Bien, la vela del diaria, de lo que fue el día miércoles. Después tenemos obviamente jueves, positiva, que no llegó a alcanzar la apertura de la vela anterior. Y ahora estamos en una pequeña vela que comenzó, ¿no? Como quien dice, obviamente cierra la vela positiva, comienza bajista, llega a zonas interesantes donde no se queda. Fíjense que está la mecha, se devolvió. Esperemos que esa devolución sea este señor búfalo que está acá, que haya empujado. Obviamente esto es no subjetivo, pero es la idea obviamente que rompa, que se dé vuelta, se convierta en azul y que empiece a llegar a zonas, por lo menos al high, ¿no? Acá de la vela diaria de ayer, ¿sí? Sería interesante para que hoy viernes termine así. Así que bueno, vamos a meternos dentro de, acá hay una compresión por si la están viendo, interesante. Esta línea que ven acá en diagonal es de vela seguramente que marcamos ayer horaria, ¿sí? O de 15 minutos. Vamos a estar viendo a ver cuál es la velita o la zona que marqué ahí para ver. Ahí está, a ver, vamos a achicar un poquito. Sí, ahí está, exacto, esa es la línea que veíamos en diaria, ¿sí? Es un canalcito que está formando varios toques, 1, 2, 3, bueno, varias zonitas interesantes, en diagonal obviamente, una zona dinámica, ¿no? Donde está respetando, ¿sí? Un clímax acá interesante, ¿sí? Una de las formas chartistas de representar el precio es una zona, una trampita, que hubo una falla, sobre todo un clímax, ¿sí? Donde amaga, ¿no? La intención como esta que está acá, fíjense, esta es la mamá de la hijita, y obviamente después obviamente se devuelve. Acá está Buffalo Bill, así que bueno, estamos ahora en esta misma zona que no la puede romper. Fíjense en todas las veces que intenta y no puede. Ojo acá que veo una compresión, ¿sí? Eso quiere decir que el precio puede estar revoloteando en estas zonitas horarias. Hay que ver si después decide seguir la tendencia rompiendo estos highs. Sobre todo, primero va a tener que romper el primero, el segundo, el tercero y el cuarto para irse arriba de los 46, ¿sí? Así que por ahora estamos en una compresión del precio horaria. Podemos ir a velas de 5 minutitos y vamos a encontrar otro tipo de fractalidad, ¿sí? Así que vamos a ajustar un poquito.
estamos. Bueno, estamos dentro de esa compresión horaria donde hay una vela con un doji interesante diario que se dio vuelta, amagó a ser negativa, se está dando vuelta a positiva, todavía no terminó de cambiar el color del cuerpo de la vela diaria, está en rojo, significa que todavía es negativa, está por debajo, hay que superar esa vela diaria y darse vuelta. Para que se dé vuelta, obviamente habría que, por lo menos, por ejemplo, una buena opción puede ser que le vaya mal al índice, ahora a las fundamentales del dólar, ¿sí? Sería interesante. Bien, vamos a meternos dentro de las velitas estas para ver cómo van. Estamos en 5 minutos, esto es para el que hace scalping, ¿no? Obviamente, miren acá bien de cerca, bien grandecito las velitas, fíjense en que hay velas que van hacia arriba con algunos cuerpitos interesantes y se devuelven muchas velitas en retrocesos con cuerpitos chiquitos que no llegan a rellenar una vela de las anteriores, de las que son, entre comillas, que le llaman elefantes, ¿no? Bien, vamos a ver un segundito, a ver si podemos poner un minuto para ver un poquito cómo viene. Obviamente son consolidaciones con descanso. En este momento estamos esperando, ven, esto es un descanso, ¿sí? Por más que vean un total de, no sé, acá deben haber unas 20 velitas, bueno, ponemos acá más o menos, las podemos sumar. Sí, a lo que voy. Este tipo de patrones que están viendo son descansos, ¿sí? Está por comenzar la sesión de Nueva York, falta un minutito y hay que esperar, obviamente saben que viene. No van a poner a hacer operaciones muchas veces, muchos traders que saben que vienen fundamentales de alto impacto, ¿sí? Algunos sí, otros vienen con operaciones ya abiertas y ajustan los stops y las órdenes, ¿sí? Bien, vamos a poner un poquito de música. Se ve que hoy, ahí está, vamos con esta, a ver, este para ustedes, escucha. Muy bonito tema, muy bonito, escucha. Así que consolidando, estamos ahí, ya estamos dentro. Miren, 50, a ver qué hace en la apertura de la sesión de New York. Contando, escucha. Estamos dentro de la sesión de Nueva York, muchachos. ¿Despega o no despega? No, ahí estamos, ¿eh? Bien, comenzamos sesión de Nueva York. ¿Nos vamos a dónde? Ahora sí vamos a lo nuestro. Obviamente también las cripto también, pero siempre comenzamos con las cripto un poquito. Seguramente en Tokio lo que vamos a hacer va a ser al revés. Vamos a operar las criptos como hacemos todos los días con las divisas, con Forex, que lo operamos todos los días a la mañana. Y bueno, y de noche podemos hacer lo contrario, ¿no? Operar las cripto y analizar un poco también lo que es Forex, la sesión de Tokio, ¿eh? Bien, nos vamos a la lista roja, vamos a el índice, velas diarias. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber. En retroceso interesante. Tengo una. A ver acá si me baja la muchacha. ¿Qué está ahí? Bien. Una gatita tengo, la traviesa, que si salta me tira el monitor, pesa 50 kilos la gatita. Ahí va. Bueno, acá está, a ver si la puedo agarrar, vení. Bueno, quédate quietita, dale. Ahí miraron un puma, lo comía en vivo a Pepe Mila, ¿viste? A Mila, ahora estamos con Mila. Ahora viene Pepe Mila el personaje, sí, un ratito. A ver, quédate quieta. Es una, encima es gigante. Me dijeron que tenía 2 meses y parece como de 50 años. Eso es lo que me extraña, tiene unos colmillos del tamaño de un dedo mío, más o menos. Así que no la quiero tocar mucho. Ahí sentía. Lo comía en vivo, ¿viste? Bien, quédate quieta, tranquila, ¡Camine! Bien, seguimos, basta de chistes. Pero está acá tirada, arriba del monitor, ahí encostadito. Bien, gente, vamos a ver si podemos ver este retroceso diario, pero dentro, ¿sí? Estamos en un retroceso diario del índice, una vela positiva. Hoy se puede buscar a favor del dólar con la vela diaria en scalping, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que estamos llegando a una zona donde hay un bajo que lo está tratando de romper. Entonces puede ser zona de venta también, ¿sí? Muchos pueden tomar esta zona como una zona de resistencia, donde el precio acá trata de romper y no puede. Ya lo está pasando igualmente. Miren, vamos dentro. Miren, ¿ven? Ya está ahí, ya pasó. Si vamos hacia el pasado, ahí está, ¿no? Lo que es el bajo. Y bueno, ahí estamos dentro de esta zonita donde está rompiéndola tranquilamente. Veremos si la rompe y hace pullback. Pero bueno, interesante, positivo por ahora para el índice, ¿sí? Vienen unas caídas ya de hace varios días con sus retrocesos que no pueden llegar a romper los altos que están por encima. Vamos a ver si llega a romper por lo menos esta zonita de este bajo que está acá. Y si llega a este alto, bueno, obviamente será negativo para Bitcoin también, ¿no? Así que bueno, por ahora, gente, positiva la vela diaria. Vamos dentro de una hora. Sintonizarte.
Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Bien, lindo dibujito, tranquilo por ahora. Miren, acá podemos marcar una zonita, inclusive si quieren arriba podés buscar o estos toques que están acá, ¿no? Ahí, sí, interesante, donde hizo algunas trampitas que superó por encima, o podés manejarte directamente si encontrás ya con estos dos toquecitos, a partir de ahí lo dejás, ¿sí? Entonces vas a partir de un par de toques acá, que inclusive va con una zona que va abierta, así va como abriéndose, y acá sigue muy parejo por debajo los toques que va haciendo en la línea de soporte, ¿sí? Así que por ahora va con sensación, obviamente los ángulos lo están diciendo de forma alcista, ¿sí? Fíjense que acá en este alto que generó ya está haciendo un pullback acá, rompe, hace pullback, y bueno, y está tratando de llegar obviamente a apoyarse en esta zonita un poquito más punteada que está por acá. Vamos a ver si llega a esa zona o si ya dispara, veremos qué pasa, ¿sí? Recuerden que a minutos de un par de fundamentales también del dólar canadiense, así que vamos a estar viendo eso para prestar atención, ¿sí? Vamos a pasar ahora a ver un poquito lo que es las velas de temporalidades, 15 minutitos. Ahí está, muy bien. Ahí está, bien. Estamos en velas de 15 minutos, obviamente dentro de las fractalidades que vamos armando. De las velas madre vamos hacia las hijas o hacia las larvas, ¿no? Las más chiquitas. Y acá estamos, fíjense en lo que es la inclinación del ángulo matemático, ¿no? Obviamente cada vez va subiendo y en algún momento tiene que pegar algún retroceso, ¿sí? Pero dentro de este ángulo vamos viendo que la sensación va como queriendo, fíjense en acá el descanso, ¿no? Otro descanso más que vamos a encontrar acá, miren, ahí ven, un pequeño descanso. Y bueno, la sensación puede ser compras hasta esta zona en temporalidades de 5 o 1 minuto, ¿no? Ya estás tocando, si los patrones estadísticamente dicen que cada vez que toca en estos canalcitos va para arriba, ¿por qué no tendría que ir ahora, no? Obviamente el que va a hacer en este momento una operación, piénselo 2 veces porque está dentro de una zona de noticias de macroeconómicas de alto impacto que van a estar ahora en 20 minutos, ¿sí? Así que bueno, eso como quieran ustedes, a favor del dólar o en contra, obviamente, eso como lo vean ustedes. En este momento está en una zona de un fractal sería, ¿sí? Lo está formando, vamos a ver si sigue hacia abajo o si lo termina de formar con una vela positiva donde se convierte en un fractal, y puede ser que si la vela inclusive es envolvente a las dos anteriores, probable con un buy stop que te hagas unos pip hasta esta zona, saques parciales acá, y si supera esta zona, ir siguiéndola por detrás con el resto que te quede, ¿sí? Ahora, si cae, como ahora ven que no cerró todavía la vela esta de 15 minutos, le faltan 10 minutos todavía para que cierre, podés esperar obviamente un pullback en reversión. Y bueno, ya se va a estar acercando la próxima vela de 15 minutos a la fundamental, ¿no? Tendrías que esperar que pase ese tiempo, pero bueno, por eso les digo, cada uno, ¿no? Obviamente con sus objetivos y siempre prudencia, gente. No se desesperen, que esto está todos los días, 24 horas, 5 días hábiles lo que es Forex y lo que es la cripto, los 7 días de la semana, ¿sí? Bien. ¿Qué falta? Falta música. Vamos a poner música que siga, que despegue y que podamos disfrutar un poquito. Vamos a tirar un poquito acá, como siempre. Nos vamos a ver acá. Mira, escuchen esto un poquito. A ver, ahí. Escucha. Toxi Taxi. Nos vamos a la gráfica, gente. Antes de ir a la gráfica, me voy a poner a leer con ustedes, para el que no esté al tanto, las fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un par de noticias fundamentales que tienen que estar al tanto ustedes. El que sepa o no sepa, nosotros las solemos operar con muchas veces de forma manual. Si revisan 1 año y medio operando todos los días en vivo, hay muchas que operamos también fundamentales y las suelo operar de forma manual, pero también he creado un bot que le puse de nombre Pepe Fundamental, que dejo que opere las fundamentales, las que me interesan a mí, ¿no? Pero van a ver muchos videos y muchos vivos donde estoy operando o de forma manual o con automático con el bot Pepe Fundamental, ¿sí? Bien, vamos a ver las noticias. Como vos. A ver, noticias fundamentales, acá estamos. Bien, vamos a ver un poquito acá. Tenemos a pasitos, ahora tenemos ingresos medios. Esto tiene que ver con referencia al dólar, ¿sí? Tenemos lo que tiene que ver ingresos medios por hora mensual, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Todo eso ahora, ¿sí? Ahora, a 20 minutos más o menos, ya van a ver noticias de alto impacto. Y después, a las 12 de mi país, tenemos el PMI no manufacturero también. Así que atentos
atentos hoy, ¿sí? Hoy viernes, muchos no operan los viernes y muchos no operan los lunes tampoco, ¿sí? Operan entre martes y jueves inclusive, ¿sí? Pero bueno, eso cada uno tiene, ¿no? Obviamente sus objetivos y sus estrategias, ¿no? O técnicas. Bien, así que atentos, gente, ¿sí? Después vamos a encontrar también, a ver acá en esta otra, tenemos como alto impacto que no figura en la plataforma anterior, cambio de empleo, ¿sí? Ahora, ¿sí? A las 10:30, que era lo que le decía con el canadiense, ¿sí? Así que hay dos noticias correspondientes a dos divisas, ¿sí? Donde cada divisa tiene un par de noticias fundamentales, ¿sí? Así que atentos. Y siempre chequeen por lo menos dos plataformas. ¿Por qué? Porque esto que está acá, por ejemplo, ven acá, seguramente lo que es el CAD figura como mediano impacto y no figura como alto, por eso no está acá, porque lo filtré como alto y no aparece. Entonces, chequeando en otra, sí aparece como alto impacto, porque la toman como que es de alto impacto en esa plataforma. ¿Qué quiere decir? Y que si estás por operar el CAD y ves que acá no está, por las dudas chequea si hay una noticia fundamental de alto impacto en otra plataforma, ¿no? Ya nos ha pasado en vivo de, por no chequear, ¿no? Obviamente, agarrar alguna noticia, ¿no? Por solamente chequear una sola plataforma. Siempre chequen dos ustedes, ¿sí? Obviamente también te puede ir bien, pero acá la idea no es que tengamos suerte, sino que seamos prudentes y obviamente estemos preparados para lo que vas a hacer, ¿no? Bien. Gente, ahora sí, nos vamos a ir al MT4, vamos a ver un poco la fuerza de la moneda, como hace 5 años que venimos todos los días con la fuerza de la moneda, y obviamente vamos a tratar de ver ahí qué hacemos, vamos a revisar un poquito lo que tiene que ver con el backtesting que les decía. Lo estoy preparando un backtesting para FTMO, a ver si funca. La idea es que, como es, bueno, ahora se los voy a mostrar, abrí una cuentita ahí en FTMO para probarlo nada más al bot, a ver cómo funciona con el historial de esa plataforma, y si es interesante, no estaría mal, ¿no? Ponerlo a trabajar. Por ahora, obviamente, primero lo voy a preparar, ¿no? Lo vamos a entrenar, lo vamos a hacer correr la cancha un rato, a ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, después ustedes irán sabiendo día a día. Bien. Vamos a ver, ya pasamos con el índice. Podemos chequear el oro también. El oro estaba en una caída, pero ahora estaba en retroceso. Fíjense que estamos en 15 minutos. Viene en una caída diaria, y bueno, está en un retroceso. Ahora sí, esta es la caída diaria. Si vamos a las velitas diarias, fíjense que, a ver acá, un segundito, ahí estamos, bien. Recuerden estos fondos, siempre vean gráficas así limpia ustedes, ¿eh? Yo porque los dejo porque son los Picasso de saber que venimos todos los días vela a vela trabajando, ¿sí? Ahí está, ¿ven? No es una vela que digamos qué locura, pero es una vela bajista diaria, ¿sí? Muy parecida a la de jueves, pero en este caso es bajista, ¿sí? Si las pones a las dos en blanco y negro, son un calco prácticamente, un doji con un cuerpito chiquito y un high y un low interesante, ¿sí? Vamos a ir a la velita esta diaria por dentro. Escucha, la vaca cubana, ¿les gusta? Ahí justo a tiempo. Bien, gente, ahí estamos, dentro de un descansito, velas de 1 hora, fíjense lo que es la velita de ahora, la velita de hace un ratito, son velas doji con cuerpos chiquitos, no es lo mismo que lo que estamos viendo acá, así que lo que les estoy diciendo es, obviamente puede estar esperando a que pase el suceso de las fundamentales, o obviamente esperando romper a que se carguen, se llenen más volumen para obviamente disparar y las ballenas hacer el recorrido que tienen que hacer para llegar obviamente a sus objetivos y ir liquidando a los pepes y a otras instituciones, ¿no? Obviamente, así que esa es la idea, ¿no? Sabés que si ganan es porque pierden otros, ¿no? Obviamente no es que ganan y ganan todos acá, ¿no? Bien, vamos a ir ¿a dónde? Si sacan profit, ¿no? Obviamente. Vela de 5. Escucha. Bien, acá estamos viendo una tendencia bajista con retrocesos. Podemos contar un doble piso acá abajo, si lo quieren contar. Se apoya en esta zonita que es interesante, donde acá si marcamos, miren, vamos a ver acá una zonita. ¿Ven esta zonita que está acá? Ahí si vamos más o menos es una zona. Fíjense que hace como un pullback ahí. Vamos a subirla un poquito más, si no estamos haciendo trampa. Ahí está. Esa zonita, fíjense que hace un doble pisito, el doble piso rompe, apoya con pullback y ahora está tratando de llegar a
zonas, como por ejemplo, ya trató de romper un bajo anterior, que sería esta zonita que está acá, ahí, ¿sí? La trató de romper, se le complicó, está devolviéndose, fíjense en la última velita de 5 minutos como está cayendo, la anterior de 5 minutos trató de romper, es una señal de que están por tratar de llegar a estas zonas, ¿eh? Pero bueno, como viene cayendo porque ya había subido demasiado, casi llega a los 2100 ahí, ¿no? El orito, bueno, ahora está en el 2039, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si se devuelve a zonas de pasados históricos interesantes, ¿eh? Por ahora está manteniéndose y formando acá, fíjense, ahí una zona interesante que si podemos, no te digo que es paralela, pero es casi una pequeña compresión sería. Ahí va, muchachos, ¿sí? Ahí va la muchacha, así que bueno, por ahora doji para vela diaria negativa, ¿no? Bajista sería. Veremos qué sucede en un ratito con las fundamentales que están acá abajo. Ven ahí, ya están por acontecer. Bien, listo por hoy en lo que es análisis. Si quieren ver alguno en especial de algún índice, de alguna criptomoneda o de alguna divisa, me avisan y la proyectamos, ¿eh? En la temporada que quieran, acá no hay problema, ¿sí? Así que bueno, bien. Ahora sí, gente, nos vamos ¿a dónde? A MT4 un ratito. Escucha. A ver si podemos ajustar acá los cañones. Alquile. Si suelto torbellino. Está, bien, ahora sí. Bueno, vamos a pasar un poquito las fuerzas. Vamos a dejar ahí un segundito. A ver, vamos a contar hasta 3. Bueno, Pepe Mila, Mila Pop, perdón, se va. Y ahora en un ratito viene el personaje Pepe Mila del planeta Pepe, ¿sí? Ahí vamos. Una rana rubia, tibia y haragana. Nos vamos al MT4, gente. Están gente por hacer alguna entradita. Acá estoy chequeando que falta información acá. Esto estará bien puesto. A ver, voy a chequear acá al lado. A ver acá qué pasa. Pareciera que sí. A ver acá. Bueno, no importa. Por ahora vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué les parece? A ver cómo ven las noticias. ¿Positivas o negativas para el dólar? Obviamente, si lo adivinan es de tarro, de suerte. No es porque nos metamos a ver, ¿no? Obviamente la información secreta. Pero, ¿qué les parece? Para arriba, para abajo, 10 pip, 20, 100, ¿cuánto dicen? 15, ¿qué dicen? ¿Quieren que pongamos el bot, gente? Para que quemen la cuenta, ¿lo ponemos? El primero que me ponga que sí lo pongo, lo armo ahora antes que agarre. Le pongo obviamente muy poquito, como capaz que agarramos algo. Y si perdemos muy poquito, nos ha ido bien en las semanas, así que no hay problemita. A ver acá. ¿Qué es esto? Bien, vamos a leer primero los comentarios, gente, ¿sí? Si hay algún Pepe que se haya sumado, que se haya dado cuenta que estoy acá en vivo, solamente comparto el link en el grupo de Telegram y obviamente la mayoría trabaja y como no hago publicidad, ¿quién se va a enterar, no? Los Pepe que me acompañan que pueden estar un ratito, gracias. Así que bueno, vamos a ver acá un tirito. Buenos días, flaco. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda, Fabián? Y... ¿has chequeado? Ahora voy a probar en un ratito una gestión que le agregué al Buscaminas, ¿viste? Una gestión distinta, obviamente, que la voy a subir este fin de semana, ¿sí? Dalember se llama la gestión. Y después voy a agregar otro tercer video del Buscamina con otra gestión distinta, con distintos lotajes. La idea, quería llegar a $3 millones, muchacho. Y llegó. Pero bueno, hay que ver, obviamente, si te arriesgas, ¿no? Con el drawdown que da. Pero llegó con una cuenta de 10.000, interesantísimo, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo el fin de semana. Si lo subo, tengo que hablar un poquito en el video nada más y ya está armado. Y bueno, y después obviamente hay cientos de gestiones, gente, que están buenas. Ese es el secreto para ser rentables, ¿eh? Escucha. Bien, vamos a ver si podemos compartir. A ver ahí si sale.
Negrita. Está bien, ahí estaba saliendo, qué bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, señor? Espero que bien, Ricardo. ¿Cómo estás? Aguante, Ricardo. Aguante Paraguay, ¿no? Feliz año para vos también de nuevo, gracias por estar, sos un capo, ¿eh? Gracias por acompañar, nos pasó un par de temas interesantes de su país para ir escuchando también el amigo, así que gracias. Si tenés temas de rock de tu país, está bueno compartirlo. Si te gusta algo de Argentina, también podés compartirlo. Podés hacer una listita si querés y me la pasás ahí por Telegram en el grupo y yo trato de armarlo para compartirlo con ustedes mientras están a la mañana tradeando o trabajando, porque capaz que no estás tradeando, poder escuchar algo de música, estaría bueno. Que les guste a ustedes, ¿no? ¿Cómo le va, Jesús? Pepe Jexus, ¿cómo le va? Pepe Jexus ya te quedó, ¿eh? ¿Qué hace, genio? Buen trading para todos. Muchas gracias por esa amabilidad. Eso está muy bueno, ¿eh? ¿Querés que te regale alguna canción? A ver acá que me pide el amigo. Regálame. Sí, cómo no. Las que poníamos, ¿te acordás? Las que poníamos en vivo todos los días con Studio Trading, ¿te acordás? Todos los días. El amigo que está ahí compartiendo conmigo, obviamente hacíamos vivos con él juntos hace un par de años atrás, y hacíamos algo muy parecido, y obviamente yo era el DJ, ¿te acordás? Que no, la música que poníamos era impresionante. Tendrías que contactarte con alguno de los chicos que estaban con nosotros para decirles que estamos acá, ¿sí? ¿Te acordás? ¿Cómo era? El muchacho Darwin, no, ¿cómo era? El muchacho Dark, ¿te acordás? No lo vi nunca más ese chico. Ponele que se sume a los vivos. Capaz que ya no opera más, ¿viste? Pero bueno. Buenas, Pepes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Espero que bien, acá estamos. Esperando la fundamental. Si estás haciendo swing, seguí con eso. Se acordaba, ¿viste? Espero que estés bien, acá estamos. Vamos a ver qué hacemos hoy. Hoy es viernes, tranqui, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, a ver. Voy a ir buscándole al amigo de Jexus porque capaz que se queda un ratito. El temita, sí, mientras. Escuchen para ustedes lo que me pide el amigo, ¿eh? Temas que solíamos compartir nosotros, obviamente, en nuestros vivos en su momento. Vamos a poner acá, miren, le voy a regalar al amigo a ver si le gusta, a ver. Este tema dedicado para Pepe Jexus. Ponelo fuerte, genio, ¿sí? Pero fuerte, ¿eh? Vamos a ver si. Seguramente el video no sale a la tarde, pero bueno, como no gano con el video, no me interesa tampoco. Así que ahí vamos. Uy, hay tanto acá. Mirá qué lindo. A ver acá. Chan. Tendríamos que poner alguno. A ver. Bueno, le tiro esta. Voy a tener que hablar arriba un ratito, ¿sabías, no? Por la duda, para que aunque sea salga el video. A ver, ahí estamos. Un segundito, para el amigo, estamos acá. A ver ahí. A ver, acá tenemos algo. A ver, ahí estamos. Ahí está, ahora sí. Ahí está, el primer temita, mira. Ahí va, a ver si este sale bien. Ahora sí, para vos, genio, disfrutalo, te lo mereces, ¿sí? Por laburante, por nunca bajar los brazos y por amigo, vamos. Yo llevo 2 posiciones en swing y ni le presto atención a las noticias. Buenísimo, exacto. Eso es lo bueno que tiene el swing, ¿viste? Que obviamente que sabés si vas a operar swing que va a estar una semana y van a haber noticias dentro de esa semana, ¿no? Y vas a ver que van a haber coletazos para arriba y para abajo, pero vos sabés que llega al objetivo que vos marcaste. Llegar va a llegar, así que lo mejor, Mira, acá me abrió, el bot me abrió órdenes porque no lo apagué. Miren ustedes lo que es, ¿no? Ven, decir que no me tocó nada acá, A ver cuánto falta para la noticia. ¿A qué hora era la primera noticia? A ver. A ver. Ahí está. 7 minutos, ya estamos dentro de la noticia, Guarda, Ojo al piojo,
Ya estamos dentro. 7 minutos, a ver. ¿Qué hora es acá en este momento? En el broker son GMT00 en el broker. Tengo que ir sacando cuentas. Bueno, le voy a poner muy poquito, total. Como hay varias noticias, es muy peligroso, ¿sí? Porque va por un lado para el otro y te quedas atrapado, siempre. Así que tengan cuidado. Trading, muy cortito el trading ahí, a ver. No, pero no voy a arriesgar poquito para tampoco, a ver, voy a hacer que corra un poquito. Trading Step, Star. ¿Cuánto le pongo ahí? A ver. A los 12. A los 14. Ahí está. Cierre parcial. A los 20. Vamos a tirar a los 20. A los 25. A los 20. A los 20. A los 20. Si hace más, que haga. Y nada de lotaje, a ver. Distancia. Bueno, lo voy a poner recontra exagerado por si hace trampita que no me agarre, ¿eh? No me va a agarrar seguramente, pero lo vamos a poner para ver qué hace, ¿sí? ¿Les parece? Ahí está. A ver, de acá hasta acá cuánto hay. 16. Espérate que me falta ajustar algo más. Escucha de fondo, ¿eh? Bueno, esto no va a salir seguramente, ¿eh? Down, down, dororon, down, down. Bien. ¿Te gustó, Jesús? Sí, ¿no? Jesús. Spread máximo que puedo llegar a tolerar. 5, 6, 7. A ver cuánto le pongo. Expiración, a ver. Bueno, vamos a probarlo ahí, ¿eh? A ver qué pasa. Lo voy a poner pegadito, a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver si caigo en la trampa, que caigo, no pasa nada. Total, hoy viernes, ¿sí? A ver. Ahí está, lo puse muy pegadito. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien. Ahí lo dejo. Voy a buscar agua calentita, gente. A ver, ¿por qué no? Bien, gusta, ¿eh? ¿Gusta canción o no gusta, gente? Sí. ¿Conocen esta banda? Sí, ¿no? Si la habré tocado, gente. 4 minutos quedan, gente, ¿eh? 4 minutitos. Así que bueno, ahí estamos. Yo todavía tengo un short en el oro. Buenísimo, Agustín. En positivo o aguantándolo. Buenísimo, cuando le busques la vuelta a la gestión de riesgo, haceme caso, lo que te digo, no le hagas caso a los demás, escuchame lo que te digo, haceme caso, vos trata de mejorar tu cabeza, obviamente, la psicología, y buscás gestiones de riesgo para el tipo de operación que vos hagas. Si estás haciendo swing, buscá las mejores gestiones, obviamente a prueba y error muchas veces en backtesting, pero buscá gestiones. Por ejemplo, no busques cuando va en positivo, buscá cuando se te pone en negativo. Obviamente vas a tener un stop, pero está bueno tener una gestión cuando va en negativo. ¿Qué harías? ¿Sí? Haceme caso, empecé a buscar libros, información, o acá lo que te sirva de acá, y si te sirve de onda te lo voy compartiendo, ¿no? Lo del bot, ¿lo estuviste revisando el bot que te regalé, genio? El Buscaminas.
ojalá que le puedas sacar provecho. Si le sacás provecho me avisás. Y si el bot que voy a subir ahora el fin de semana, que es el Buscamina, pero con una gestión de riego distinta a la del video anterior, fíjate que al video anterior le puse 1 de 3, porque la idea es armar con el mismo bot varias gestiones que las quiero ir mostrando en esos 3 videos, unos videos sencillos, ¿viste? Pero bueno, la idea es que vean que hay un tocazo de gestiones. Ustedes lo saben, pero hay veces que no conocen todas las gestiones, yo tampoco. Y hay gestiones muy interesantes, hay algunas muy arriesgadas, pero muchas veces el que no arriesga no gana también, ¿no? Tenés que hacer la diferencia, pero tampoco dártela contra la pared, ¿no? Y bueno, y siempre coherente ¿no? al capital que tenés también, ¿no? Entré en 2000... ¿Qué sos del futuro, Bono? Entró en el año 2064, claro, en el planeta Pepe nos trasladamos, ¿no? En mundos paralelos. Recién estaba viendo, mira, les voy a contar una cosa mientras llegamos. Recién estaba viendo gente, un documental que a mí me encanta lo que es, obviamente, lo paranormal, las dimensiones, los Anunnaki, bueno, todas esas cosas me gustan, estoy horas. Y hoy estaba viendo un pibe obviamente que es... no es de nuestro planeta, es recontra inteligente, tiene otro ICQ, la inteligencia que tiene es tremenda, y él estaba explicando las dimensiones, no sé si lo vieron, la primera dimensión, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así infinito, ¿no? Tremendo, loco. Tremendo, muchachos, estamos en la tercera dimensión, pero vemos el plano de la segunda nosotros. Pero bueno, no quiero hablar que vamos a estar con eso, ¿no? Vamos a arranca la fundamental, gente. Si les gusta podemos hacer un canal de eso, ¿eh? Hola Rodrigo, ¿cómo estás, querido? Aguante Chile, qué lindo, gracias. Vas a estar viendo seguramente un amigo que es Pepe Gatillo. A los que ya se ponen Pepe adelante es porque ya se quedaron en el canal y son un Pepe más, ¿viste? Él eligió Pepe Gatillo porque hace operaciones, tira, ¿no? Un ta, ¿me entendés? Está bárbaro, obviamente. Y él se eligió Pepe Gatillo, ¿no? Gatillo fácil. Porque mete compras y ventas, está bárbaro y va aprendiendo muchísimo y también es de Chile. Así que qué lindo, qué lindo. Aguante Chile, che. Menos en el fútbol, que ganemos nosotros, ¿no? O que empatemos, así quedamos ahí. Aguante, qué lindo, sumate. Uy, perdón, acá comenzó la fundamental, a ver. Bueno, esto se puede llegar a trabar, gente, como nos ha pasado en vivo muchas veces y hay que esperar, Me estoy arriesgando, gente, acá, porque esto puede ser una trampaza. Ahí está. Dale, negra. Mira, ahí va con ahí ya sacó un parcial. Ahí voy con un stop en positivo. ¿Lo ven? Estamos en vivo, Ahí cerró un parcial, muchachos. ¿Quieren el bot fundamentales? $1.000.000. Ahí cerró un parcial. Lo estamos viendo en vivo. Un segundito. Si lo haces manual te sale mal, te lo aseguro, porque es otra cosa. Quedás ahí atrapado. Siempre pasa lo mismo. Nos ha pasado en vivo. Hemos tenido suerte muchas veces. Ahí va, ¿ven la línea roja oculta, punteada? Bueno, esa es la posición en positivo, del stop en positivo. Si se devuelve, ya me pagó la mitad en 20 pip. A ver cuánto va. Ya hicimos 20 pip, me sacó la mitad porque yo le dije que a los 20 me saque la mitad. Y el resto que lo acompañe con un trading step, start y stop, ¿sí? Ahí va, ¿lo ven? Si se devuelve, hago los otros 20 pip por detrás. Y si sigue, hace 100 pip más y nunca me toca el trailing, que es el stop en positivo, bienvenido sea, ¿no? Obviamente le puse poquito lotaje por las dudas, pero todo suma, ¿no? Así que todo suma. Fíjate que no operé, charlé con ustedes y acá estamos. Si sigue cayendo, bárbaro. Quiere decir que le fue bien al dólar. Chequen Bitcoin cuánto cayó, gente, o el oro. A ver si el oro cayó, vamos. Uy, yo acá había dejado el bot. A ver, déjenme ver una cosita, por favor. No, está bien. Sí, está bien. El oro, este que está en rojo es el oro que lo tengo. Miren lo que cayó, gente. Ahí está, miren. Acá va, miren, 30 pip, ¿lo ven? Ahí abajo. ¿Lo ven ahí abajo que no miente el numerito? 30 pip, vamos. Cerró parcial y lo dejo ahí para ir viendo, Total, el bot ya va a cerrar. El bot está acá en un costadito, ¿sí? Ahí, lo mismo. Voy a buscar agua y vengo, gente. No cuenten nada, Y después hablamos de los Pepe. Pónganse un Pepe adelante, gente, háganme caso. Somos un NFT nosotros. El día de mañana somos como si fuéramos los pitufos. Pepe, Pitufo Tontín, Pitufo Gruñón. Yo sería Pepe Tontín. No, yo soy Pepe Milas, Y otros son, o por ejemplo, Pepe Gatillo Fácil,
Bueno, Pepe Jexus, ¿no? Y los Pepe que quieran agregarse ustedes, ¿sí? Para pasar un buen rato y después nos volvemos a la tierra, gente. Ahí va, miren. Fíjense, no se ve el stop acá. ¿Ven que no ven el stop en positivo? Porque eso está oculto, es algo que programé yo en el bot. Miren acá, si vamos... Ven acá, va, ahí me lo toca, mire, ahí me saca, ¿lo ven? Ahí me lo tocó, tac, ahí terminó, ¿ven? Si me vengo para acá, para la otra solapita, ahí cerró, no tenemos nada, pero yo ya cerré, ¿ok? Miren. Miren qué lindo, qué bonito. Voy a sacar esta música porque ya lo veo que no sale el video, gente. Ahí está, bien, ahí está. Ahí cerré un poquito. Seguimos con lo nuestro. Este tema, obviamente, si tengo que escuchar música, estoy todo el día con The Cure. Lo tengo, me falta tatuarlo nada más, pero tengo todo ahí. Miren, les voy a regalar Los Piojos, ¿sí? Un poquito de Los Piojos, un grupo nacional, que lo solemos escuchar siempre para no tener problemas con el copyright, ¿no? Obviamente, como no es... No gano con los videos porque no me interesa, no elijo esa opción, la podés elegir y yo no quiero, porque la idea mía no es ganar ni con los videos ni con nada, es pasarla bien y poner música. Y si tengo que ganar dinero, ¿no? Viendo que ustedes vean video y yo no podía poner la música que a mí me gusta, pero no me interesa, yo pongo la música que a mí me gusta y a ustedes obviamente, así que no gano ni con los videos, gente, ¿sí? ¿Me entendieron, no? Bien, vamos a ver, les voy a regalar... Escucha este. Antes y después, para ustedes. Escuchá qué lindo tema de Sirio y los Persas. Te va a agarrar la piel de gallina. Se la regalo a los que estén conmigo acá en este momento. Y hacemos el grupito lindo este. Ojalá que se sumen más y que se animen, agréguense un Pepe. ¿Qué Pepe serías vos? Así los voy conociendo. Yo, por ejemplo, a los que voy conociendo ya les digo Pepe directamente en este planeta. Ahora viene Pepe Mila, ¿no? Recuerden que en el planeta Pepe, que es nuevo, tenemos 200 años, ¿eh? Yo soy el más viejito de 230 y pico, 280 y pico más que... Y bueno, y ahí ando, ¿sí? Obviamente, el Pepe nuevo arranca con 200 añitos más o menos en el planeta Pepe, donde la pasamos bien, operamos, escuchamos música y después nos volvemos a la Tierra, ¿sí? Imaginación terrible la de Pepe Mila, ¿eh? Me agarra Spielberg, como le digo a los chicos, se llena de plata. Bien. ¿Saben quién es Spielberg, no? Bien. A ver la luna, la misma luna. Bueno. En tu ventana. Bien, vieron que le hicimos ya no, pero más. Vamos a hacer backtesting, gente. ¿Quieren? ¿O quieren que vemos algún par? Ah, perdón, lo más importante, no se me tiene que olvidar. Recuerdan que habíamos quedado en diciembre. Ahora no hay ninguno de los chicos, me parece, de los que habían estado en diciembre. Habíamos quedado que los que están hace un tiempito, quien se anime a operar en vivo, que me avise. Con las técnicas que vengo mostrando cuando opero en vivo todos los días, o de la forma que quieran, y si quieren y se dejan una opinión para ayudar también, acá estamos para darles una mano. La idea es que saquen el miedo y que operen en vivo, vamos. Nada de proyecciones como hacen todo, operen en vivo, que lo vea la gente operar en vivo, vamos. Yo voy a estar con ustedes, gente. ¿Seguimos? Me abrazabas y me lamías en cada herida. Vamos a ver un poquito las fuerzas de la moneda. A esto ya está, ¿no? Obviamente. Fíjense en acá, gente, el oro. Miren el oro, gente. Miren el oro, gente. Esto no lo estoy operando yo, ¿eh? Acá arriba dice telaraña. ¿Qué es lo que hago? Miren, voy a bajar el volumen para explicarles qué hago con este bot. Ahí está, perdón, ¿eh? Fíjense que yo opero de forma manual y no hice nada de forma manual todavía, ¿sí? Lo que más me gusta es operar de forma manual. Este bot que están viendo, que de fondo hay una telaraña, es un bot que creé, que por un lado hice un bot de compras, otro de ventas, y en este momento puse uno de ventas. ¿Por qué? Porque la vela diaria era roja, bajista, y puse el bot de venta nada más, ¿sí? Porque en este momento me interesaba poner ventas. ¿Qué hizo? Fíjense en todo esto que está acá, todas operaciones cerradas. Ahora obviamente puedo cerrar esto. Vamos a ver cuánto hizo hoy el bot, ¿eh? Como le pongo poquito lotaje y el capital no es tan grande, seguramente capaz que hicimos 20, 30, 40, no sé. Vamos a ver cuánto hizo el bot, y está bárbaro eso. ¿Por qué? Porque vos viendo acá te das cuenta que podés estar con un bot bien armadito, ganando dinero sin operar vos. Obviamente es complejo, porque hay veces que se te va de las manos, por eso al bot siempre tenés que tener un cinturón de seguridad, que sería decir, bueno, hasta acá llega y acá lo cierro, a no ser que tengas alguna técnica como la que suelo utilizar cuando opero de forma manual, ¿no? Pero bueno, el bot acá dice, hace compras, hace ventas, este es de ventas, ¿ven? Ahí va ganando ventas y va haciendo ventas para abajo. Y va cerrando parciales de esas ventas. Por eso ves 0.01 ahí. Pero capaz que arranca con 0.1 y va achicando, va ganando, va cerrando parciales.
¿ven? Ahí abrió 0.4, por ejemplo, ¿no? Perdón, 0.04. A medida que va cayendo, va abriendo más ventas, y si va para arriba hace algunas compras, pero es de venta en sí ¿sí? Especializado en ventas, y está el de compras. Lo compartía este video, fíjense que se llama Pepe Telaraña, todo Pepe, ¿sí? Fíjense en este quilombo que hay acá de órdenes cerradas, este revuelo, son órdenes que fue cerrando en positivo, ¿sí? Así que bueno, ya iba en positivo con otras dos más, que si lo ponemos acá, miren acá, ahí tocamos el orito, no se va a ver nada, pero bueno, ahí va, ¿ven? Ahí va en positivo, el oro, lo ven, ahí va. Cuando llega a ciertas zonas, cierra, porque yo le puse, no quiero que haga $100 o 1000 con el capital que tengo en este broker chiquito, que vaya cerrando de a 5, de a 4, de a 3, hace 10, pero todo suma, ¿entienden? Vos sabés lo que es y vos estás acá charlando. Lo puse a trabajar y listo, que trabaje. Fíjense en todo lo que cerró recién. Obsérvenlo, tremendo, ¿no? Y acá, a ver si... bueno, después les muestro otra cosita. Después ahora vamos a ir a ver a la ruleta, pero les quería mostrar acá el bote. ¿Lo ven ahí como va haciendo? Y va cerrando y va haciendo. Bueno, eso es. Este es el de ventas, ¿eh? La semana próxima seguramente voy a poner alguno de los otros como Pepe Juez o como Pepe... Hay un par de Pepes que armé, estos últimos que tienen que ver una onda a las técnicas Xinjiang que he armado, ¿sí? Así que va. Y si va hasta acá arriba no me interesa porque el bot está preparado para cerrar cuando tenga que cerrar, ¿sí? A no ser que obviamente se cortó la luz y no tenés un BPS. Si no tenés un BPS, por eso lo estoy viendo y no estoy en un BPS. Estoy en una cuenta donde yo la abrí acá en este momento con ustedes y la trataré de cerrar ahora mismo. Obviamente que si tengo que cerrar en negativo, sabiendo que lo que fue sacando fue positivo y está por encima del positivo, ahora lo cierro, ¿me entienden? A mí no me interesa eso. La idea es sumar más de lo que restase, ¿eh? Siempre. Bien, vamos a poner las fuerzas de las monedas acá un poquito, como siempre, lo que venimos haciendo siempre. A ver acá, sí, ahí está. Para chequear, ¿sí? ¿Están dentro de algún par ustedes, gente? No. Avisen, ¿eh? Cuanto mucho. Falta música. Ah, saqué la música. Ahí está. Ahora sí. Voy a buscar agua, gente. Estoy cansado de que los bots estén haciendo plata por mí, ¿eh? No, qué alegría, ¿o no, chicos? Ojo, hay veces que se me va mal, ¿eh? Y cuando se va mal, tenés que empezar a ajustar y hay veces que salís con tabla. Tabla no es perder, pero, ¿no? Está. Eso vos lo armó Pepe Mila, gente. Y vos te dirás, ¿qué? ¿Vos sos programador? No, gente, no soy programador. Yo soy autodidacta. Sí, está bueno decir la verdad. ¿Qué es autodidacta? Yo estudio, aprendo, no tengo ningún título. Estoy horas y horas en los mercados aprendiendo. Y eso no lo tiene ningún programador. Porque vos podés buscar un programador que te arme un robot o un indicador, pero si no sabe de los mercados financieros, por más que vos le explique lo que vos querés, él te va a decir, bueno, no va a entender por más que sepa programar, ¿me entienden? O lo va a hacer, pero no va a ser la idea que vos tenés. Y como yo vivo con ideas en mi cabeza, está bárbaro crearlo y lo hago yo. Obviamente que hay bots que me salen no tan bien y los voy ajustando o no los termino de cerrar nunca. A lo que voy, no los termino de armar, ¿me entienden? Pero no me interesa, me siento contento que la idea que tengo en la cabeza trato de representarla en la programación que trato de generar siendo que no soy programador, ¿sí? Bien, es para que vean que se puede, nada más. A ver qué dice acá el amigo, vamos a bajar un poquito. Me dice el compañero Agustín, obviamente no te vas a cambiar el nombre. ¿Qué Pepe sería vos, Agustín? ¿Pepe el contador te gustaría? ¿Que estás estudiando contador? Si querés te queda, yo te puedo decir Pepe el contador y ya sabemos que hablamos de vos, ¿eh? Ya tenés tu nombre acá. El día de mañana cuando hagamos los NFT vas a poder ser un personaje, ojo, ¿eh? Bien, tengo muchas ideas, gente, que son interesantes. Bien, Pepe, viste que hace unos días, dice el amigo, salió el campeón mundial de trading y es un argentino, es un trader algorítmico. Mirá vos, yo me estoy tirando a ese punto porque me gusta. Yo vivo estudiando, gente, por más que me sirva lo que hago, yo no paro de estudiar, no paro, ¿eh? No paro porque me gusta y me doy cuenta que no sé nada, gente. Qué bueno decir eso, ¿no? No sé nada. ¿Por qué? Porque cuando abrís una puerta se abren 100. Y las querés estudiar a las 100. Cuando abrís una de esas 100 te quedan 99. Pero cuando abrís esa puerta para estudiar el algoritmo del trading algorítmico, se abren 1.000.000 de puertas más. Y si te vas para un lado es especialidad en algo. Y si te vas para el otro y se abren puerta y puerta y nos damos cuenta, gente, que no somos nada y que no sabemos nada y que lo que sabemos es obviamente un 1%. El mercado es infinito, gente. Por eso agarrá lo que puedas y siempre anda actualizándote. Y estudia, aprende.
Eso es lo mejor que les puedo dar como un legado. Gente, estudien, aprendan. Si les sirve lo que hacemos acá, la motivación, la ayuda, estamos para darle una mano, gente, en lo que quieran. No cobramos nada. Si no es que atrás, no cobramos nada. ¿Sí? Tampoco al que no conoce le va a dar cosas, pero al que vas conociendo, ustedes saben, y los que están conmigo ya hace un par de añitos o un añito, saben que yo no tengo problema. Te hace falta algo, yo te lo doy, te lo regalo. No quiero nada, ¿sí? Esa es la idea. Al que no conozco, obviamente que estás ahí con duda, no sabes quién es, pero la idea es ayudar igual, ¿sí? Ese es el objetivo. Pepe Jexus, bárbaro, gracias, señor. Usted también está armando uno, ¿no? No sé cómo vas con el tuyo, con el del oro. Vamos, Cristian, ¿cómo le va, Cristian? Espero que estés bien, ¿eh? Ojalá que estés bien, gracias por acompañar, genio. Muchas gracias, está bueno porque somos poquito. No hago publicidad, ustedes, Cristian o Jesús o los chicos, vamos, tráiganme Pepe, por favor, gente, si pueden darme una mano en eso, porque estoy cansado de quizás hacer publicidad en su momento, ahora ya no hago más, por eso les digo, y la gente no llega. Y yo no quiero decir que vendo algo que va a ser rentable para esto y aquello para que se sume gente, porque les voy a estar mintiendo. Y la realidad es yo ayudarlos de lo mejor que pueda, con lo que sé, con las veces que he quemado, ¿no? Alguna que otra operación que me ha salido mal o bien, pero todo lo digo pero en vivo, ¿sí? Eso no lo van a ver en muchos lugares, y no hay VIP, no hay nada acá, ¿sí? Siempre se suma alguno para decir alguna tontería muchas veces porque no nos conoce o porque ve que tenemos de fondo muchos colores en la gráfica, pero le pongo colores porque me gusta la vida, me gustan los colores, nada más que eso. Después nunca cobro nada, vivo de lo mío. Igualmente no está mal si vos te vas a algún lugar que te cobre una persona que te enseñe algo, porque si no, no sería justo para esa persona que se quemó horas y horas estudiando y quiere enseñar. No está mal tampoco, ¿eh? Cada uno hace lo que quiere. Lo que sí, tengan cuidado nada más. Vos te vas a dar cuenta si saben o no saben, ¿sí? Obviamente algunos te convencen por la palabra, pero la idea es que ustedes se den cuenta y no que queden atrapados. Piensen dos veces antes de decir que sí a algo, consúltenlo o con ustedes mismos primero, obviamente, y bueno, ¿no? Que les diga el corazón lo que quieren hacer, pero que se puede, gente, ¿eh? Y va a estar muchas veces mal, muchas veces dejo porque me fue mal. No te pongas mal, porque a mí me vive yendo mal, pero me va más bien que mal, ¿sí? Entonces me apoyo en el pasado y la experiencia es única. Qué mejor que decirles que la experiencia es algo que no se paga, ¿sí? Si el Pepe, dice el amigo acá, Agustín, sí, Pepe, estoy leyendo los libros básicos, mirando personas operar en vivo y también tratando de operar yo. Sí, mirá, estás agarrando una edad que podés llegar a ser muy rico, o no llegar nunca a ser rentable, pero podés llegar a estar muy bien económicamente con la edad que tenés, seguramente sos joven. Yo hablaba con otro amigo y realmente, ¿por qué no conocimos esto antes, no? Porque, wow, yo no sé en qué nivel estaría ahora, pero quizás me llegó ahora a mí el tiempo, ahora hace 6, 7 años atrás. Uno comienza, pero hubiera comenzado cuando tenía 15 años, no sé, ¿me entendés? Y bueno, ya está. Pero bueno, por lo menos estamos acá adentro, ya hace un tiempito. A ver, seguimos. Acá me dice el amigo, lo único que no me gusta del bot, lo que no le gusta a Pepe, al amigo Fabián, es bueno, el bot que le regalé, el Buscamina. Dice que lo único que no le gusta es el par más horrible del mundo. Exacto, porque él opera con el Nasdaq y con el US30 en swing y en intradía. Es un genio, a lo que voy. Obviamente le va mal, le va bien, pero siempre se supera a sí mismo. Ha estado mal, ha estado bien y siempre se va superando, es un genio. Así que escuchen lo que él también comparte, que está bueno, tiene mucha experiencia. Y lo que no le gusta operar, igual que a mí, el euro dólar, porque como es el par más operado, muchas veces se va para arriba, te vas en compra y se va lo contrario de lo que pusiste muchas veces, en todo. Pero el euro dólar es algo así para él, ¿no? Le pasa algo así, como que no le gusta mucho. Es verdad, hay pares que no me gustan a mí tampoco, y el euro dólar es uno de los que no me gusta para operarlo de forma manual, sí con robots, ¿eh? Bien, vamos a ver acá un poquito. Se me fue. Tremendo el oro, dice. Ah, Pepe Jexus, ¿cómo andás, Pepe? ¿Te gustó la canción que te regalé? Sí. ¿Van viendo de fondo un poquito las fuerzas ahí para ir chequeando? ¿Sí o no? Mirá, no se asusten por ese número, ¿eh? Eso parece mucho, pero no es mucho, ¿sí? Déjalo, que sume, que llegue, porque en algún momento cierra, ¿sí? Está bárbaro, déjenlo porque eso cae después y va recolectando. Y si sube, va haciendo otras órdenes donde va cerrando, ¿sí? Eso está bueno para que vayan viendo, no se preocupen, eso está bárbaro. Bien, seguimos. ¿Cuál es ese par, Fabián? Ah, mira, ahí te preguntan, Fabián.
Terrible venta en el oro, ¿eh? Sí, terrible. Esto es de hoy, hace un ratito seguramente. Gracias a la fundamental. Sí, señor. Exacto. Ahí te responde Fabián si era el euro dólar, ¿viste? El euro dólar le tiene... No sé, ¿qué le tenés como resignación, bronca al euro dólar? No lo querés operar más. Te ha traicionado el euro dólar muchas veces, ¿no? Es tremendo. ¿Qué es lo que más te molesta del euro dólar? Cuando haces que, por ejemplo, encontrás una zona, un patroncito y o llega, no llega, o hice una trampita justo, ¿no? Acá te pregunta Agustín, mira, Pepe el contador le puse. ¿Por qué tanto odio con el euro dólar, Fabián? ¿Cuáles son los pares que más te gustan? Te pone, ¿eh? Bueno, acá te pone, el par que más me gusta es el Nasdaq, el US30, el oro, la libra dólar y el australiano contra el dólar. Bueno, muy parecido a mí, ¿eh? A mí me gusta mucho el oro, libra dólar, el australiano también lo opero, el NZD con el dólar me gusta muchísimo también, aunque tenga el spread un poquito elevado comparado con el resto, pero bueno, esos me gustan bastante. El yen trato de no tocarlo ni con una mano, ni con... Cuando está el yen salgo corriendo, o el franco suizo, porque son monedas de refugio que son panqueques, pero bueno, igual lo opero, ¿no? Obviamente, si lo tengo que operar, ¿no? Pero casi siempre me terminan traicionando, y el yen o el franco suizo. Pero bueno, mi concentración al 100%, pone el amigo acá, es... el Nasdaq. Buenísimo, ¿eh? ¿En qué horario exacto te metes con el Nasdaq, Fabián, para los chicos? Horario... Bueno, vos estás en qué GMT estás, en -2, -1. Ecuador, ¿qué es allá? O más. Aguante el oro, te ponen ahí, mirá qué lindo, Ahí está, muy bien, me sacó. Aguante el loro, en vez del oro, el loro barranquero, decía, tremendo. Yo lo hice ayer el chiste ese del loro, porque cuando yo digo oro, hablo tan pegadito que pareciera que estoy hablando del loro, pero el loro color verde, ¿sí? El que dice, hola, ¿cómo estás? En el oro me está yendo bastante bien, en el Nasdaq todavía no te puedo agarrar la mano. Ayer metí un intradía positivo, pero me cuesta. Y lo que pasa es que son como autitos de carrera, ¿viste? Tenés que estar preparado psicológicamente para ver cuando se va en contra y aceptar la pérdida. Aceptarla porque lo mismo te va a pasar en positivo, y cuando va en positivo no quieras agarrar más. Porque por querer agarrar más muchas veces ese pedacito que quisiste agarrar de más se dio vuelta y dispara para el otro lado. Tené cuidado ahí, Seguimos. Muy buenos pares, Fabián, Sí, a mí también me gustan mucho esos pares. ¿Vieron el bot del US30 que armé? Ese. Después lo dejé, obviamente, porque no lo opero, pero no estaría mal para probarlo también ese. Chequeen el video del US30, el bot. Ese bot es interesante porque tiene TP y stop. Hay que ver, obviamente, hacerle backtesting, ¿sí? Yo le hice, pero recuerden que hago 1 año o 2 y la idea es hacerle 10 años de backtesting, ¿no? Pero no quiero bajar todos los historiales porque, no sé, tengo que llevar la compu a 10 kilos me pesa la compu cada vez que le pongo algún historial. Decime a mí, Agustín, mirá, Agustín, ahí te responde Fabián, me costó el Nasdaq 100, pero ese par me hizo rentable. Mirá vos, qué grande, Fabián, te pone acá Agustín. A Mila le encanta, sí, exacto, justo estábamos hablando de eso. ¿Querés que operemos el franco suizo ahora? A ver qué queda, a ver. Y ya me tengo que ir. Esta semana estoy re complicado, pero igual. Quería mostrarle. ¿Quiere que le muestre un ratito el backtesting en FTMO? Que abrí esa cuentita para ver, obviamente para chequear el bot, no para operar ni nada. Quiero chequear el bot con el historial en FTMO, perdón, ¿no? Avíseme si me dan el ok y lo pongo. GMT más 5. ¿Qué horario tenés entonces en este momento, Fabián, para saber? A ver si le erro. Yo tengo -3 acá en mi ciudad, el GMT -3, y son las 10:51. ¿Vos qué sería? Claro, vos estás ahí justo en la línea media de 8 y... las 8:51, re temprano allá, che. 2 horitas nada más. ¿Y por qué más 5 y no -1, por ejemplo? Si yo estoy en -3. O -1, el mío es -3 y que te pase a vos a... ¿Me entendés lo que te digo? ¿Por qué tanto más 5 vos? Bueno, después voy a chequear por qué vos más 5 y yo -3, ¿no? En el GMT. 8:51, mirá vos. Bueno, así que 2 horitas de diferencia. Mirá vos, yo pensé que cada hora era un GMT, de -3 a -2, de -2 a -1, a llegar a 0 y de 0 a +1, a +2, a +3, ¿me entendés?
Qué raro. ¿En España no es más 5 o algo así? ¿O más 3? ¿O cuánto es en España? Claro, está cerca de Greenwich, ¿no? Como es de la línea... Re perdido, loco. Que se había llegado geografía, ¿viste? Bien. No. A ver, vamos a ver si puedo pasar un segundito. A ver, acá vamos a ver FTM un segundito. Escucha de fondo, ¿eh? Qué lindo hoy las entraditas. El oro siguió ahí, va a abrir 1.000.000 de órdenes. No se asusten por el número. Recuerden que cuando marca 100 pip en... ¿Cómo se llama? En el oro, no son 100 pip de euro dólar, ¿sí? Capaz que son 10, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito... ¿Dónde estamos? Acá, no veía, digo, ¿qué pasó? Ahí está. Vamos a contar hasta 3 y nos vamos al Buscamina. Quiero mostrarles algo. 1, 2 y 3. Bien, acá estamos en FTMO, obviamente. Fíjense en esto, una opción, fíjense en que abajo, ustedes, a ver. En gestión de Alember, ¿la están viendo ahí? No sé si, bueno, capaz que no lo ven ustedes. Miren, yo voy a tirar el bot con un año, ven acá, un año y 9, 10, 11. Un año y 2 meses, ¿sí? Fíjense en esto. Observen, una cuenta de 10.000. ¿Sí? Una cuenta de $10.000 con un spread, ya le pongo spread por lo menos como para que tenga algo, porque sabemos que siempre hay un poco de spread en el euro dólar, es el que menos spread suelen ofrecer las plataformas, pero le pongo algo en H1, observen. Esta gestión es distinta a la del video que subí el domingo pasado, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo unos cambios, miren, observen esto, voy a bajar un poquito para... Ahí está, si me escucho. Miren, vamos a poner un poquito acá. Ahí lo tiré y va. ¿Por qué no se ve nada acá? Quería ver esto, miren. Acá, gráfica. Observen cómo... Bueno, ahí va subiendo, quiero ver acá, miren, ven. Quiero mostrarles lo que es la gestión, para que entiendan. Le puse un lote para probar, porque como no es de verdad el backtesting, a lo que voy, sí el historial, pero para probar con un lote qué sucede con una gestión como esta que les voy a compartir este fin de semana, y con distintos tipos de también cierres parciales y algunas cositas, van a ver que es interesante. Miren esto cómo va. ¿Lo ven ahí? Lo dejo, voy a buscar agua, un segundito. A ver acá mientras voy a poner música, porque si no se me van a aburrir los chicos. Ahí está, bajamos un poquito. A ver qué les puedo compartir acá. Bien, ahí vamos, acá está. Vamos con los muchachos. De fondo no te va a gustar. Y capaz que te gusta, Ajá, bien. Ahora sí. Ahí va, fíjense que tiene sus caídas, obviamente, porque tiene un stop, tiene un TP, pero funciona con una gestión donde, en este caso, si quieren les explico yo cómo funciona para no verlo. Ven cómo cae ahí, pero remonta. ¿Qué pasa? Que cuando gana el bot con un lote, lo tendríamos que ver acá, miren, a ver. Fíjense acá. Bueno, vamos a ponerlo para que se vea. Esperen que llegue al final, vemos cómo quedó el dibujito. Bien, ahí hizo, fíjense que es una locura, en 64 de Dragon, ¿no? Una locura. Obviamente que hay que empezar a ajustar eso, pero ahí tenés, ¿cuánto dice que hizo? El 154.000 $, ¿sí? No, mirá vos, tremendo, ¿no? Hizo el 1500%, gente, ¿sí? Tremendo. No el 100%, ¿sí? Que sería otros 10.000 más. Hizo el 1500%. 150, el 1540%. Una locura hizo, ¿sí? Con un riesgo-beneficio que es el que hace que sea rentable. Porque de 10 operaciones te gana 4, ¿sí? Obviamente que esto que están viendo acá, sáquenle una foto a esto. Fíjense cuando yo le cambio y le pongo, perdón, que me cierre parciales. Fíjense, le voy a poner que a los 30, no sé, a los 30 pip me cierre parciales. Fíjense cómo pasa a, en vez de ganar de 10 operaciones 4, gana 7 o 6. Pero fíjense, no observen. Sé que me muero.
y a la vez con la gestión de Alember, ¿sí? Hay cientos de gestiones, puse esta para probar y seguramente en las semanas iré compartiendo otro tipo de gestiones, ¿sí? Vamos a ver qué hace acá el muchacho, ya vengo, ¿eh? Si se apaga acá. La gatita casi me muerde el dedo, un puma de bengala, ¿eh? A ver. Se sentía... Lo comía en vivo. Vamos a bajar el volumen porque esta gata la tengo que sacar de acá porque me va a romper todo. Encima es más grande que un perro, parece un dogo. Tremenda la gata. A ver, Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Que te vas a las 9. Yo sé que me muero a las 10. bueno, acá por ejemplo, gente, con un cierre parcial que lo puse así al azar, que cierre en 30 pip, la mitad por ejemplo, fíjense que pasamos a ganar prácticamente de 10 operaciones 6. Obviamente vamos a encontrar que hizo el doble de operaciones que cuando cerraba en un TP, ¿no? Sin cierre parciales, hizo casi el doble de operaciones y terminó ganando en vez de $154.000, el 1500%, termina siendo prácticamente el 200%, ¿no? El 180%, mucho menos. Pero fíjense que baja un poco el drawdown acá también, que también me parece una locura. Pero bueno, eso se puede seguir reduciendo. ¿Quieren que lo reduzcamos más? Le voy a cerrar con cierres parciales. Observen esto, a ver si con cierres parciales funciona bien. A la vez, todo esto metido con con una gestión distinta a la que compartí antes, ¿sí? A ver ahí, vamos a ponerle 30, 25, train stop, step, start. ¿Cuánto le pongo ahí? Vamos a probar así, a ver si sale bien, si sale mal. Estoy sin pensar, gente, lo estoy tirando, ¿sí? Y yo mismo a ver. Fíjense en acá, cómo va. A ver ahí. Fíjense en acá, bueno, no se puede ver porque va rápido. Ahora vamos a ver un poquito. Ahí va con cierres parciales, ¿sí? Está cierres parciales. Trailing, stop, start y step. Y la gestión de Alember, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo termina, si gana más, si gana menos, si conviene quizás ganar menos, pero estás tranquilo porque el drawdown no supera el 15 o el 10% o el 5%, ¿sí? Ahí va con a ojo, obviamente que esto lo vas afinando hasta hacerlo lo mejor posible para que vos estés tranquilo, ¿no? Porque es un capital. Dice el amigo, voy a ir leyendo algunos mensajitos mientras, seguramente son viejitos. Yo estoy en la mitad del mundo. Exacto. ¿Has tirado agua hacia el circulito ahí, no? Para un lado, para el otro, ¿para qué lo va? Izquierda o derecha, a favor de la aguja de reloj o en contra. En España están 5 o 6 horas más adelante. Exacto, sí. ¿Qué pasó acá? Miren cómo terminó esto. A ver, vamos a ver si cerró o no cerró. No me río con vos. Bueno, vamos a ver el resultado, a ver. Bueno, miren, observen esto, ustedes lo están viendo, acérquense a mirar, miren. Dice, obtuvimos beneficios, que no está malo, no tampoco, porque obtuviste el 158%. Vos pusiste 10.000 y tenés en el bolsillo 25.800, A la vez, el drawdown bajó un poco y estás con órdenes ganadas y perdidas con un 70%. Quiere decir que, un ejemplo, 75, dice, mira, acá en compra. De 100 operaciones ganás 75 y perdés 30 y... ¿no?
¿cuántas? 35, ¿no? No, perdón, 25, ¿no? Sí, 25, exacto. Un loco se había llevado matemática. Le daba 110% siempre. Por eso las fracciones no le salían. No, 25 perdés y 75 ganás. Pero ¿qué pasa? Fíjense, la cantidad de transacciones son mucho más que las dos gestiones anteriores. Y obviamente son más, ¿por qué? Porque cerrás parciales y a la vez de que vas cerrando parciales, porque no llega a los 100 pip y cierra como en el primero que pusimos. Acá sí llega a los 30 y te cierra un parcial. Ya tenés una ganada, ¿sí? A la vez sigue y va con un trading stop por detrás que va cerrando. Entonces hace más operaciones, ¿me entienden? Pero no quiere decir que porque haga más operaciones y las posiciones cortas y las largas estén por encima del 50%, fíjense en 75%, eso es lo que les quiero explicar y que entiendan que está bueno, que vos podés tener un 75% de profit, pero fíjate que terminaste, obviamente el drawdown es más chico, pero fíjate que con la primera gestión, si la ajustás un poquito, llegaste a tener prácticamente, en vez de $15.000 ganados libres para vos, $150.000 ganados en el mismo tiempo, ¿sí? Un 1500% contra un 150%. Obviamente la casualidad, ¿no? Que el número es parecido, ¿no? Acá le agregas un 0 más, pero a lo que voy, no la casualidad, perdón, sino fíjense lo que es, de 10 operaciones o de 100, en el primero ganando 3 sos rentable, o ganando 4 sos rentable, ¿sí? Es por el riesgo-beneficio, esa distancia que hay, ¿sí? Sin cierres de nada, ¿me entienden? Sin cierres parciales, sin trading stop, sin nada, ¿sí? Obviamente, quizás no querés tener un 50% de drawdown, yo tampoco. Ahí es cuando te tenés que echar el ojo y afinarlo, ¿no? Y no elegir quizás este tipo de gestiones de Dalembert, por ejemplo, que acá está un Dalembert común. Hay un Dalembert que es inverso. ¿Cómo sería inverso? Les explico. Acá cuando vos vas ganando, si vos ganás, el lotaje es un lote, ¿no? Bien, sigue con un lote, ¿sí? Cuando pierde, parece una martingala, pero no lo es. Cuando pierde, se le suma el porcentaje que vos quieras. Ponele que el doble, 2 lotes. Si pierde, se le suma otro, 3 lotes. Si gana, esos 3 lotes pasan a 2 lotes. Si vuelve a ganar, esos 2 lotes pasan a 1 lote, ¿me entienden? ¿Sí? Va restando y va sumando. Y la inversa sería lo contrario. Cuando gana, sube un lotaje. La tengo acá la inversa, a ver. Martingala, Fibonacci, la Watcher, otra gestión que armé. No está acá, a ver. No la tengo, a ver. Pero, che. A ver acá, gestión. Esta es, me parece, a ver. Fíjense, vamos a ver cómo cuando ganas el doble. Miren, vamos a ponerlo para que vean un poquito. ¿Les parece? ¿Les gusta? Si no, lo saco, Ay, celeste, regálame un sol. Está abajo un poquito. Fíjense, gente, lo que les decía. Vamos a probar la gestión, la misma de Dalembert, pero inversa. Inversa sería cuando gana, se le agrega el mismo lotaje a la segunda operación. Si la pierde, le resta el lotaje. Si gana, le suma. Si gana, le suma. Si gana, le suma a la anterior. Si pierde, le resta a la anterior. Es todo gestión, es todo casino, es todo... eso es lo que tienen que buscar, estadísticas. Bueno, vamos con ese, vamos a verlo. Miren, a ver si podemos verlo. Estamos en FTMO acá, gente, no es la plataforma de recién. Por eso les estoy mostrando. La idea es ponerlo acá a trabajar. No así con esta gestión, ¿no? Obviamente con una gestión mucho más tranquila porque tenés un 5 de drawdown y muchas cositas. Pero, ¿qué pasa si con 2 operaciones ganás acá? Ya tenés el 6% de la cuenta, ¿sí? Con 2. Y si perdés 2, tenés un 2% en negativo nada más. ¿Me entienden? Si perdés 3, un 3% en negativo. Tenés que perder 8, no sé cuántas, 5 operaciones seguidas para perder la cuenta, un ejemplo, ¿no? Y no creo que 5, porque cuando gana una, ya pasa, obviamente, a tener, a estar en profit inclusive, ¿sí? Miren, vamos a ver acá, no con esta gestión, recuerden que esta gestión es la que le voy a compartir el fin de semana, pero voy a dejar la gatita acá porque ahí está, tengo una gatita, gente. Ya les decía hace un ratito que me quiere comer. Bien, vamos a poner inicio. Miren esto. Voy a sacar, esperen que voy a ajustar acá un poquito. Esto lo voy a sacar, lo voy a poner gráfica lineal. ¿Dónde está? Ahí. Yo lo que quiero que vean no es esto, sino cuando gana. Miren, gráfica no, acá, miren. No hizo ninguna, ahí ganó. Pero ¿por qué no se ve? A ver. Debo poner pausa para que se vea, a ver. Ahí está, miren, fíjense. Ganó una, ¿ven? Un lote. ¿Sí? Un lote 0.3, por ejemplo, ¿no? Ganó ese valor. Seguimos. A ver si lo podemos seguir viendo porque no se puede ver ahí. A ver esta. ¿Qué pasa si gana con esta con la inversa? O si pierde. Veremos. Si gana, ahí ganó.
¿no? Ganó una pérdida, ganó una venta, ganó una compra. El resultado acá tenemos, fíjense, ¿ven? Le agregó 2, ¿sí? ¿Me entienden? Porque va ganando, le va agregando, ¿sí? Le agregó a la segunda orden 0.6, ¿sí? La segunda orden ganó esto. Ya pasamos casi la cuenta de fondeo, ¿me entienden? Bueno, seguimos. A ver, una más. Bueno, acá arriba está, 10.600, ¿ven? Ahí va, tocó otra más, ganó. Miramos acá. ¿Ven? Ya va 0.9 el lotaje. Ya pasamos la cuenta de fondeo ahí, ¿o no? Calculo. Miren, 11.347 tenemos ya ahí. Pero eso puede ser negativo también. Ojo que no es con esta gestión lo de las cuentas de fondeo, ¿eh? Con esta no, porque fuiste. Esta te va a ser un 20% en drawdown capaz. Bueno, ojalá que toque para ver cuando reste. No que gane. Yo quiero... Bueno, ahí ganó. Si ganó, ¿cuánto es? Fíjense. 1.5. Va sumando porque va ganando. Ven que hay todas positivas ahí. Miren acá. Casi tenemos el 20% de la cuenta en 4 operaciones. Miren. Sigo. Quiero que pierda, ¿eh? Ahí perdió, ahí perdió. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué me dicen? Miren. Fíjense, perdió. ¿Cuánto perdió? La que venía multiplicando, que supuestamente podía llegar a ganar, iba sumando. Ahora la que viene, fíjense la que viene. Cuando abra otra orden, a ver de cuánto lo pone. Miren, ahí vamos. Esperen que agarre alguna más. Voy a poner acá que se vean los días, a ver si se puede agregar acá. Periodo, ahí está. Bueno, ahí perdió y ahí perdió 2. Fíjense, tendría que restar el lotaje, me parece, ¿eh? A ver. Fíjense, acá restó, ¿ven? De 1.50 pasó a 1.20, de 1.20 pasó a 0.90. Perdió 3.64, 2.73, 4.50. Recuerden que de 10 operaciones suele ganar 4. ¿Sí? Obviamente si le agregás el cierre parcial y le agregás algunas otras cositas, gana muchas más. Pero por eso hay que buscarle la vuelta a todo, gente. Ahí si pierde, sigue bajando. ¡Pac! Ahí perdió. ¿Qué pasó? Fíjense. 0.30. ¿Sí? Llegó al origen. Ahí ganó. Si ganó, fíjense el dibujo. Ganó. 0.60. Es la que va ahora. ¿Sí? ¿Me entienden? Ese es el inverso. Y el otro que puse al principio es el contrario a este, obviamente, ¿no? Cuando va perdiendo hace lo que está haciendo cuando va ganando, ¿sí? Bueno, una idea, ¿sí? ¿Entendieron más o menos lo que les decía? Sí. Lo que les trato de explicar, ¿no? Esto no lo van a ver en ningún lado, o van a ver por arriba, por abajo. La idea acá es mostrar para que sepan. Quizás te da una idea para hacer algo, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? No quiere decir que te pongas a usar esta gestión. Hay cientos de gestiones. Busca libros, estudiá, metete y hace una compra y gestionala y vas a ver que sos rentable. Una venta, gestionala y sos rentable, ¿sí? O no, pero quizás sos mejor que antes, ¿sí? Mucho mejor que antes. ¿Les gustó? Un poquito, ¿eh? Era para no aburrirlos. Capaz que no. ¿Gustó o no gustó? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Gustó o no gustó? Sí, gustó o no gustó. Sí, gustó, ¿no? Jugo loco, decía. Bien. Vamos a leer un poquito acá, a ver si los amigos están. Pero mi ciudad voy a leer por arriba porque esto, gente. Pero mi ciudad es la ciudad de los mariscos, dice. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, sí, ¿cómo que no? Me prometiste, no sé si me prometiste que me ibas a regalar un plato. Algo me tenés que regalar, Fabián, ¿o no? Sí, o no. Algo, una comida, algo. Mándamela por, no sé, por texto. ¿Se puede mandar por un WhatsApp una comida? Que no sea foto como me mandás. Hora de noticias en Forex. Uy, sí, gracias, tenés razón. ¿Qué hora es? Uy, yo ya me voy. Gracias por avisar, genio. Igual esto es viejo seguramente, pero me agarró bien. A ver, acá esto no. Para no leer todos los mensajitos, me quiero ir a lo nuevo que ya me quiero... A ver ahí. Muchísimo, dice ahí. Bueno, Ricardo, genio, quiero comprometerte a que traigas música de tu país. Me gustaría que los chicos conozcan la música de tu país, sobre todo que no sea folclore, ¿no? Sino tirando a rock, ¿sí? Algún grupo de rock como compartimos acá y que la gente vaya conociendo. Yo suelo poner música de todos los países, sobre todo del mío. Y bueno, ahora estamos escuchando de Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Hola, soy nuevo. ¿Cómo le va, señor Ángel? Espero que bien, que la pases bien. Y bueno, ojalá que te quedes con nosotros todo lo que te guste a vos. Sé libre. Gracias por estar,
A ver acá que dice el amigo, podría ser más operaciones juntas con más cierres parciales escalonados. Sí, señor. Por eso ustedes piensen y armamos algo grosso, gente. Y obviamente lo repartimos ahí, lo ponemos en cuentas. Ustedes busquen las cuentas de fondeo que más les guste, las mejorcitas, yo me pondría a investigar también. Y vemos cuál conviene, cuál no conviene. Y obviamente que si hacemos dinero, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero la idea es que avivarte y ayudarte, ¿no? ¿Quién te dice? De los que vamos conociendo, obviamente, ¿no? Los que están con nosotros hace un tiempito. Una locura el Botija, ¿viste lo que es? Tremendo ese Botija, igual te digo que no me gusta tanto como otros que he armado. Tengo unos que armé que me encantan, pero como no sé programar muy bien, sí conozco un poco los mercados, pero me falta algo más, que es el estudio. Obviamente, por más que estudie a mi manera, no tengo el título de programador, ¿no? Y tengo unos cuantos que armé, como por ejemplo el que le puse alta llanta, que esa es la idea como yo suelo operar de forma manual, pero no lo puedo meter como yo lo tengo en la cabeza, ¿me entienden? Y me da una bronca, porque hay veces que el bot está trabajando y yo quiero que haga algo y no lo puedo lograr, ¿viste? Pero porque me falta más quizás la programación o porque no se puede. Pero tengo un tocazo de bot. Miren los videos de varios bots que he compartido, el del oro, algunos bots que son interesantes, van a ver. El del US30, miren el del US30, hagan mi caso, mírenlo, van a ver que les va a interesar. Buenísimo, me dice Ricardo, sí señor, esas palabras, seguro, esto es de hace un día atrás seguro, ¿no, Jesús? Muy interesante el bot, me dice el amigo, la verdad que está muy bueno y dan ganas de aprender más. Sí, metete a estudiar y todo lo que no sepas, estamos para ayudar. Vos sumate al grupo de Telegram, empiezan a compartir ideas, plataformas para armar robots, yo también los ayudaré. Metan mano, gente, acá nadie sabe más que nadie, todos nos ayudamos, vamos. Si son gente de bien, bienvenidos sean, gente. Salamandra de Paraguay, si buscas algo más pesado, escuchá Flow. Sí, lo que pasa que no pesado en sí, sino, ¿vos conocés Soda Stereo? Una onda así, ¿viste? Como para pasar un... No, obviamente me gustan las bandas más heavy o pesadas, tan bárbaras también. Pero como estamos en vivo, para algo más, ¿no? ¿Conocés los Enanitos Verdes? ¿Te acordás? Los Enanitos Verdes, los Abuelos de la Nada, Virus, los Fabulosos Cadillacs. Tenemos acá, ¿no? Una pila Virus, Soda, los Redonditos de Ricota. Mira, ahora no, les voy a poner, miren, ya que estamos, escuchen. Ya van a tener tiempo de ir aprendiendo. Ustedes yo sé que saben también, no es que uno sabe más que... Acá cada uno sabe lo suyo. Y lo podés compartir si querés, ¿no? Bajamos un poquito. Lo que pasa es que algunos tienen más experiencia que otros y está bueno que ayuden a los nuevos, a los novatos. Y que esos novatos se sientan tranquilos, que saben que el que está al lado está con el planeta Pepe y no les va a hacer ninguna trampita, ¿no? Que esa es la idea, ayudar, ¿sí? Miren, gente... un segundito, les quería compartir algo acá. Miren esto, este grupo por ejemplo, lo puse ayer también, busquen Sky con K de kilo, Sky y los Fakires. Este es el guitarrista de los Redondos Ricota. Fíjense en qué lindos temas, escuchen este tema, a ver si les gusta, ¿no? Una linda guitarrita, ya lo compartí y después de este pongo otro que se llama Tal vez Mañana. Ahora les voy a poner Aves Migratorias, disfruten, gente. Rock nacional, esto tenemos que escuchar, gente. Ustedes escuchen lo que quieran, acá lo voy a compartir también. Mirá, yo voy a contar hasta 3 y va a arrancar la guitarra. No esta, 1, 2, 3. Me quedó un mensajito ahí, a ver. Seguimos con los muchachos. Venía a casa programada alta llanta. Sí, te va a volver loco. Alta llanta, Jesús, son los Xinjiang. Algunos de los chicos que ya hace un año que están, de los que operan scalping o en intradía, trato de, si los voy conociendo, y compartiéndoles algún Xinjiang, ¿no? Son 10 Xinjiang que he armado. Y esos 10 Xinjiang, vos podés elegir el 1 mezclado con el 2, el 2 con el 3. El que no entiende va a decir, ¿de qué está hablando? Bueno, ustedes de a poquito van a ir entendiendo muchas cositas interesantes. De gestiones y de técnicas más que estrategias, ¿eh? Buen fin de semana, Fabián, yo también me voy, sí. Bueno, nos vamos con este tema y seguramente ojalá puedan escuchar el segundo tema que se llama Tal vez Mañana, del mismo señor Sky, el ex guitarrista de los Redonditos de Ricota. Bueno, escuchen este tema y espero que les guste y nos vamos después con Tal vez Mañana. Voy a llamar a Pepe Mila. Tienen sus nidos en la
las ramas más altas a veces se pierden y no saben volver. Vuelan y se van, vuelan y se van, vuelan y se van. Estamos, gente, ahora sí. Acá con ustedes, ¿saben quién está? El verdadero Planeta Pepe. Acá está Pepe Mila, gente, lo que yo quería que vean. Este es Pepe Mila, ¿sí? Pepe Mila, el que quiere ayudar, ¿sí? A los demás. Hoy estaba Mila Pop, también, ¿no? No es personaje, ese es el real. Y este es el personaje del Planeta Pepe. La idea es ayudarlo, gente, que la pasen bien. Agréguense un Pepe los nuevos. Suscríbanse, denle like, compártanlo con amigos. No hago publicidad, por eso hay veces que vamos a estar solitos. Y hay veces que va a haber un par de gente conociéndonos. Y bueno, la idea es si ustedes me dan una mano en el corazón, compartiéndolo con otros Pepes, que se sumen, ¿sí? Ustedes pueden, vamos, si somos muchos en todo, podemos obviamente encontrar más soluciones y más ideas, ¿eh? Así que, gente, se me suman al Planeta Pepe, denle like si pueden, para que a ver si el algoritmo dice, che, ojo que estos locos están hace años acá, ¿eh? Pero vamos a darle una mano que no hacen publicidad, ¿sí? ¿Se animan a ayudarme? ¿Sí? Después hacemos un asado gigante y nos juntamos todos los Pepes en el Planeta Pepe, ¿eh? Espero que pasen un gran fin de semana, gente, ¿eh? Un gran fin de semana. ¿Y con qué nos vamos? Con lo que les dije. ¿Les gustó este tema? Hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Saben con qué nos vamos? Con... Uy, mira, a ver, déjenme ver cómo comienza este tema, a ver. Uy, qué lindo tema. Otro más de Sky, mira vos, si no tiene lindos temas, ¿no? Tremendos temas, escuché un poquito. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Bueno, pero nos vamos con el tema que les prometí, o que les dije más que les prometí, tal vez mañana. Fíjense cómo va la estructura, la batería, el bajo. Es un trencito, ¿eh? Hermoso. Escuchen, disfruten. Vamos a ver si podemos poner acá un poquito de volumen fuerte. Ahí está. Subilo, disfrutá y nos vamos. Subite a la nave, que estamos en el Planeta Pepe. Agarrate bien con el cinturón y nos volvemos a la Tierra, gente. Escucha. Eso. ¡Qué bonito! Escucha, ¡qué bonito! Dale, mientras escuchamos la canción, te me vas sumando, vamos. Y si no, llama por teléfono a tu amigo y dile, che, loco, ¿viste? Hay un Planeta Pepe que está re bueno. Nos sumamos. Dale, vamos. Yo lo he visto en los andenes. Eso. O durmiendo en un vagón. ¡Qué bonito! Caminando por las vías. Siempre está buscando a ese tren sin... Bien, gente, ahí está. Escuchamos un poquito. Disfruten lo que queda del tema. Súbanse a la nave que esto se va yendo, gente. Chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Bye bye. Se acurruca por ahí.